Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Les saluda Kaylin Delgadillo en un programa más de los investigadores médicos. Hoy nos trasladamos hasta Juigalpa con la intención de informarles y por supuesto llevarles temas de mucho interés. Gracias por acompañarnos. Quiero darle la bienvenida a la doctora Dafne Ortega. Ella es ginecóloga y va a estar con nosotros en el programa del día de hoy. Doctora, un placer estar con usted. Bienvenida. Gracias, igual. Cuéntenos un poco acerca de ginecología. Usted, ¿verdad?, ve muchos casos en su consultorio, sí, pero nos gustaría conocer un poco más de esos que ve con mayor recurrencia, doctora. Bueno, tengo mucha experiencia con Limtox, con el producto. Desde hace como 5 años vengo conociendo bien el producto y me he quedado con él porque he tenido muy buenos resultados. He tenido un sinnúmero de pacientes que me han resuelto, que han dado buena aceptación al producto, y entonces para mí pues Limtox es lo que me ha ayudado mucho, principalmente con las lesiones por el virus del papiloma humano. Definitivamente creo que es la búsqueda de todos los médicos, ¿verdad?, comprometidos en llevar justamente salud, doctora. Hablemos un poco del virus del papiloma humano. ¿Qué tan común es en nuestro país y en esta zona del país? Bueno, el virus del papiloma humano es una pandemia, o sea, es tan común que yo creo que es la principal causa el motivo de consulta ahora en nuestro medio, ¿verdad? Ya sabemos que el 90% de la población tiene el virus, ¿verdad? Entonces es importante ver a tiempo estas lesiones cuando ya el virus ha hecho una lesión, ¿verdad? Porque muchas veces el virus llega a nuestro organismo, pero nuestro mismo organismo lo autoelimina por nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Okay. Pero muchas de esas pacientes el virus se queda ahí. Entonces viene haciendo una lesión en el cervix o viene y afecta nuestra vulva con estas lesiones condilomatosas, ¿verdad? Que sabemos pues que las lesiones condilomatosas son lesiones que generalmente son de bajo riesgo. O sea, son lesiones que no van a producir cáncer, pero son lesiones que afectan nuestra estética femenina. Nuestra seguridad femenina. Nuestra también, seguridad, ¿no? Y todo, pues entonces hay que tratarlas y qué más, pues tratándolas con este producto. Tengo muchas pacientes que puedo contar, pues. Nos gustaría conocerlos, doctora, y yo siento que hablar de estos temas le da la oportunidad a todos nuestros amigos televidentes de conocer algunos, por ejemplo, cuando sentimos algunos síntomas, pero no hemos visitado a nuestra ginecóloga, nos hace darnos cuenta de lo importante que es visitar a nuestra ginecóloga y, por supuesto, recibir ese tratamiento. Cuéntenos un poco acerca de esta experiencia que ha tenido usted como médico, esos casos, doctora. Bueno, tengo muchos casos, desde adolescentes, desde 14, 15, 16 años, hasta personas de la tercera edad, adultos mayores, más de 60 años, ¿verdad? Entonces, uno de estos casos, por ejemplo, una paciente que hace como 4 años la conocí, paciente que se quedó conmigo, ahí yo le doy seguimiento todavía, llegó por lesiones externas en vulva, ¿verdad? Cuando hablamos de lesiones son verruguitas, ¿verdad? Verrugas, condilomas. Entonces esta paciente, como con 64 años de edad, o sea, no nos esperamos, ¿verdad?, a esta edad, pues ver una lesión de esas. Claro. Pero una paciente diabética, o sea que sabemos que los pacientes diabéticos, su estado inmunológico no es igual al resto de la población. Entonces en ella pues apareció una y luego otra y luego otra, entonces al final se multiplicaron. También ella tenía una lesión en cervix. Entonces traté la lesión de cervix, pero las lesiones externas estaban difíciles de tratar. Entonces se trataron en quirófano porque eran múltiples, y se eliminaban algunas, pero aparecían otras, hasta que comencé a tratar con Limtox. Entonces, como a los 2 meses de estarla tratando con Limtox, las lesiones comenzaron a desaparecer. Entonces, y no solo las lesiones, también su estado inmunológico comenzó a mejorar, pues la diabetes comenzó a controlarse y por ende, pues comenzó ella a mejorar todo, su estado físico, mental, emocional, y al cabo de 6 meses las lesiones habían desaparecido. Ahora le doy seguimiento y no, creo que ya han pasado como 4 años y la paciente no ha tenido ninguna recurrencia.
Doctora, importante lo que menciona de la recurrencia. Muchos de nuestros amigos televidentes que probablemente ya han sido diagnosticados, conocen a alguna amiga, algún familiar que han sido diagnosticados y tienen esa recurrencia con las verrugas. Usted ve la disminución de su paciente, ya no presenta, ¿verdad?, estas verrugas como tal. Sí. Hay personas también, doctora, y creo que es importante, ¿verdad?, y válido comentarlo, que cuando aparecen estas verrugas se aíslan más bien de este proceso con el ginecólogo por el temor y la vergüenza que sienten. La importancia de tratarlas, ¿a qué repercusiones nos sometemos cuando no estamos visitando a nuestros médicos, doctora? Lo principal es el cáncer. ¿Ya? Hay pacientes que no se dan cuenta, pues porque sí hay cáncer de vulva, sí hay cáncer de vagina, sí hay cáncer de ano, sí hay relaciones anales, sí hay cáncer de garganta, sí hay relaciones orales, ¿ya? Pero la paciente, pues en el caso de las lesiones en cervix, la paciente no se da cuenta. O sea, a veces es silencioso, pues porque por la historia natural de la enfermedad, esto va evolucionando silenciosamente y a veces el virus pues no da ningún síntoma. Entonces, una persona que no acude con su ginecólogo, que no se hace sus citologías cervicales cada año, entonces su principal repercusión va a ser el cáncer. Esas lesiones externas, las verrugas, pues no son lesiones de bajo riesgo, pues que no nos van a evolucionar a cáncer. Pero sí a veces las lesiones que no se ven a simple vista, una persona que no se revisa, que tal vez tiene una lesión interna, pero no se hace una colposcopía, que ahorita es el estándar de oro para detectar las lesiones, entonces no nos vamos a dar cuenta. Y también puede terminar con cáncer de vagina, con cáncer de vulva. Entonces la mayor repercusión es el cáncer, que ahorita pues es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Importante encontrar, doctora, y usted seguramente va a respaldar el hecho de encontrar un producto como el Lintox, un medicamento como el Lintox, que te ayuda a evitar las repercusiones de persistencia, ¿verdad?, por supuesto, de todo este proceso del VPH y mejorar el sistema inmunológico de los pacientes. Así es. Otro caso que nos comentaba tras cámara era el de un joven. Nos gustaría conocerlo un poco. Sí, a veces llegan jóvenes a la consulta preocupados, y casi siempre buscan a ginecología, pues. Entonces tengo un joven hace como 3 años, de 17 años, que llegó por condilomatosis múltiple, difícil de tratar también. Igual en quirófano lo metí como 2 veces, las lesiones desaparecían pero volvían a aparecer. Igual inicié el Lintox y entonces a él como los 3 meses de haber iniciado Lintox, las lesiones ya habían desaparecido. Importante también, doctora, hablar de esta edad, que es muy difícil afrontar un diagnóstico como el virus del papiloma humano. Muchas veces el diagnóstico se da tras la primera relación, ¿verdad?, de pareja que tienen los jóvenes. Sí, y muchas veces tengo un caso de una niña de 16 años que no llegó a iniciar su vida sexual, es decir, no hubo penetración y hubo roce, y como sabemos que el contacto del virus es piel con piel, entonces ella se contagió del virus, pero le provocó una condilomatosis múltiple, perineal, vulvoperineal y perianal. Ya, porque no hubo penetración, pero sí roce externo, y entonces ahorita esa paciente actualmente la tengo en tratamiento y la tengo con Lintox y sí hay mejoría, y tengo como 2 meses de estarla tratando. Excelente, doctora Dafne. Vamos a conocer más de estos casos, por supuesto, vamos a profundizar cómo es que se hace este diagnóstico, cómo puedes tratarlo con Lintox. Estoy seguro que muchos homólogos de usted, doctora, van a querer conocer también esa experiencia suya, así que no le cambie, que ya volvemos con mucho más. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.
Seguimos por acá desde Huigalpa con este tema tan interesante que nos debe interesar, por supuesto, a todas las familias nicaragüenses. Virus de papiloma humano, diagnósticos, tratamientos y, por supuesto, esas soluciones que ustedes vienen encontrando, doctora, con la oportunidad que le dan, ¿verdad?, a conocer nuevas opciones de terapia. Hablábamos de este caso de su paciente, no hubo penetración, pero sí hubo roce. Lo difícil que es también y cómo afecta el sistema inmunológico el deprimirse, darte cuenta de que ya tenés un diagnóstico serio como es el virus del papiloma humano. Exacto. Como les decía, esta paciente de 16 años acudió a consulta y no acudió primero conmigo, acudió con la dermatóloga. Sabemos pues que esto también lo trata la dermatóloga, el dermatólogo, ¿verdad? Pero ella acudió primero con dermatología, no hubo mejoría y luego llegó pues a mi consulta. Entonces era una niña que con trauma psicológico porque, o sea, no llegó a consumar la relación sexual y tenía una condilomatosis múltiple. Entonces toda su vulva, su periné, su región perianal estaba con lesiones, o sea, una condilomatosis múltiple. Y tener que meterla a quirófano pues a una niña de 16 años, una niña virgen, y el trauma psicológico también tiene que ver. Entonces son pacientes que se estresan, o sea, se deprimen, se estresan, y al deprimirse también el sistema inmunológico no ayuda y el virus ataca con más fuerza. Pero esta paciente pues entonces se metió al quirófano, se electrocauterizó todas las lesiones, persistieron, pero ella también ya está en tratamiento con Limtox, actualmente tiene 2 meses y ya hay mucha mejoría. Está en tratamiento todavía y sé que tal vez el proceso no va a ser fácil, pero sí se ha visto que tiene mucha mejoría. Qué bueno por lo difícil que son las cauterizaciones también para ella como paciente, en realidad para todas las pacientes, ¿verdad? Lo difícil de someterse a este proceso, doctora, y creo que ese era un llamado a atención cuando hablamos únicamente de la verruga en tratamiento de piel, lo importante de verte con un ginecólogo, de que pueda ver cómo va el proceso del virus además. Exacto, sí. Por eso le decía que lo importante es acudir y hacerse su citología cervical. Siempre hay confusiones con las verrugas, a veces creen que son pelitos encarnados. ¿Qué recomendaría a los que nos están viendo y que en alguna zona, ¿verdad?, del cuerpo pueden encontrar estas verruguitas que pueden ser justamente del virus del papiloma humano? Sí, a veces no son verrugas características como cresta de gallo, que es lo que generalmente nosotros creemos que es la única que va a aparecer si hay una lesión por el virus del papiloma, sino lesiones planas. Porque también hay condilomas planos y se ven como lunares oscuros, lesiones planas oscuras que muchas veces se confunden con lunares. Entonces la persona no acude inmediatamente y cuando acude ya tiene múltiples. Entonces por eso es importante siempre que salga algo en nuestra vulva, en nuestros genitales, acudir inmediatamente pues con el ginecólogo, con el especialista, porque él va a decidir el tratamiento. Y si es necesario, porque a veces también son lesiones que se confunden, tomar una biopsia y mandarlo, pues tomar una muestra y mandarlo a biopsia para confirmar el diagnóstico. Las lesiones persistentes en la vulva, doctora, de las que nos hablaba, con Limtox usted ha logrado percibir, ¿verdad?, que disminuyen las apariciones, y qué otras cosas ha logrado notar en sus pacientes, doctora. Disminuyen hasta desaparecer y también disminuye la recurrencia de la enfermedad. En el caso de pacientes, por ejemplo, usted hablaba diagnosticados también con diabetes, una patología muy seria que les da mucho temor también el percibir otro tipo de medicamentos o tratamientos como tal. Exacto, sí. Por ejemplo, esta paciente diabética mejoró su estado inmunológico y es una paciente que metabólicamente se mantiene compensada ahora. Entonces es como un círculo vicioso. Si está metabólicamente descompensada, entonces también las lesiones no van a desaparecer por completo. Pero con Limtox se logró compensar hasta su sistema, o sea, su metabolismo pues en sí. Se controló su diabetes, desaparecieron las lesiones y ahorita está en seguimiento nada más. Entonces hay mucho, o sea, Limtox tiene un campo bien grande. Entonces no solo, yo vengo a hablar de virus del papiloma humano, pero no solo en esa área, he visto mucho
mucho, o sea, su efecto, él mejora, o sea, tiene un campo muy grande. Poder ir tras una patología y poder mejorar otra, yo creo que sin duda indirectamente es un gran beneficio para los pacientes como tal, doctora. Sí. Otro caso que quiera compartirnos, yo sé que acá en Juigalpa usted nos hablaba mucho de la recurrencia del diagnóstico del virus del papiloma humano día con día en sus consultas. Acá en Juigalpa es bastante común, no sé qué pasa, pues, pero es bastante común el virus del papiloma, desde pacientes que se hacen su citología cada año, porque también sabemos que la citología cervical no es 100% sensible, o sea, tiene un 50% de sensibilidad. Sí es altamente específico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un 50% de los papanicolaos que se hacen van a reportar falsos negativos, es decir, que la paciente sí tiene el virus, pero los papanicolaos lo van a reportar negativo, pero él es bien específico. Los papanicolaos tienen un alto porcentaje de especificidad, es decir, que cuando dice el PAP reporta que hay una lesión es porque la hay. ¿Ya? Entonces no solamente quedarnos también con este resultado de Papá-Nicolau si estamos viendo una lesión nosotros, pues si estamos viendo una lesión hay que darle seguimiento. Entonces en Juigalpa es como bastante común, no sé en los otros departamentos, pero hemos visto que en Juigalpa hay un alto porcentaje de virus del papiloma. He tenido pacientes que toda la vida se han hecho su Papá-Nicolau y llegan con un cáncer invasor secundario del virus del papiloma humano, que es la principal causa de cáncer ahorita en cervicuterino, y invitar a todas las pacientes a que se den su seguimiento con su citología y con su valoración ginecológica. Tengo también, ahorita se me vino a la mente el caso de otra paciente que llegó por lesiones, ya tratado con dermatología, no diagnosticado, porque en realidad eran unas lesiones difíciles de identificar. Lo que hice yo cuando acudió a mi consulta fue tomarle una biopsia, porque sí me impresionaba que era el virus, pero tampoco estaba segura. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando me reportó que era una lesión de alto grado por el serotipo 16? Sabemos que el 16 y el 18 son los más comunes y son los más oncogénicos. Entonces era una lesión de alto grado, ya prácticamente en el varón eso se considera un cáncer, ¿ya? Entonces, pues afortunadamente le quité todas las lesiones, las mandé a biopsia y las cautericé. Inicié su tratamiento con Limtox inmediatamente y el paciente en su seguimiento no ha vuelto a presentar otra lesión. Si ese paciente no hubiese llegado a la consulta por esa lesión que presentó, pues entonces yo creo que ya hubiese presentado un cáncer invasor. O sea, se hubiera evolucionado un cáncer invasor. Entonces eso es bastante común. El virus del papiloma aquí, y no solo aquí, pues a nivel mundial, creo que es la primera causa de consulta. Y el cáncer, no solo el cáncer cervicuterino, pues creo que es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Pero ahora el cáncer de pene, que no es tan común, ya también va aumentando su incidencia. Usted tuvo la oportunidad, doctora, de tratar justamente a un niño, a un joven con estas verrugas en su pene. Importante también comentarlo porque muchas veces las mujeres son las que reciben el diagnóstico, reciben el tratamiento, pero los caballeros se aíslan de este proceso. Así que dejar esa semillita, ¿verdad?, a toda la población nicaragüense, que el tratamiento debe ser pareja, hombre y mujer, doctora. Exacto, el tratamiento es para los dos, porque igual, aunque el hombre es asintomático, exacto, o sea, la mayoría de las veces el hombre no presenta ningún síntoma y si él no se trata, entonces vuelve a contagiar a su esposa. Es un recontagio. Exacto, doctora. Vamos a hablar en el tercer bloque, ¿verdad?, acerca de la composición del Limtox, cómo es que actúa y cómo puede mejorar, ¿verdad?, nuestro sistema inmunológico. Así que usted no le cambie, ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, que viene desde Guatemala
aportar, por supuesto, todos sus conocimientos para la población nicaragüense. Doctora, un placer estar con usted el día de hoy. Gracias, Kaylin. Igualmente, para mí es un placer estar compartiendo este espacio de salud con todos ustedes. Definitivamente tenemos una gran oportunidad de conocer estos casos de la doctora Ortega, la experiencia que usted día con día, doctora, lleva, ¿verdad?, en su consultorio con estos diagnósticos del virus del papiloma humano. Sé que muchos probablemente no conocen del Intox. Queremos conocer la composición y cómo es que actúa en esta y desde luego en otras patologías, como bien lo mencionaba la doctora Ortega, acerca de pacientes que son diagnosticadas con VPH, pero también tienen una enfermedad de base como la diabetes. Sí, muy interesante, es enriquecedor todos los casos que la doctora nos presentó, ¿verdad? Porque como nos podemos dar cuenta, nos presentó desde un caso que tiene una patología de base, como es la diabetes, que puede venir y abolir el sistema inmune, disminuir el sistema inmune y con esto la capacidad de respuesta de nuestro cuerpo ante cualquier virus realmente, y pues no digamos ante el virus del VPH, que es algo como muy complicado de tratar y muy difícil para nuestro sistema inmune incluso combatirlo. Y luego todos estos casos de jóvenes, personas muy jóvenes con el virus del VPH, con sus múltiples complicaciones. Entonces, venimos a ver que es una amplia gama de pacientes con múltiples enfermedades crónico-degenerativas de base y pacientes jóvenes también, pacientes mayores. Entonces, nos dice que realmente nadie está libre de llegar a padecer el virus del VPH, y tenemos en Limtox una muy buena opción de tratamiento de estas enfermedades virales. Limtox es un conjugado de biomoléculas, moléculas naturales, entre las cuales una gran gama de estas son polifenoles. Los polifenoles son moléculas naturales que se extraen de las plantas, de los vegetales, de una unidad específica, de un área específica de estas, y que tienen realmente la cualidad antioxidante, la cualidad antimetastásica, anticancerígena que nosotros necesitamos en nuestras terapéuticas, ¿verdad? Los polifenoles en sí son estas moléculas que van a tener participación en muchos procesos bioquímicos en nuestro cuerpo. Y pues hablemos un poquito de uno de los procesos bioquímicos en los que participa, que es el estrés oxidativo. Tanto el estrés oxidativo como la inflamación crónica de bajo grado son parte normal de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es como un mecanismo de auxilio que tiene nuestro cuerpo para eliminar lo que nos está haciendo daño. El problema con el estrés oxidativo y la inflamación crónica es cuando persiste en el tiempo. Y este es el caso de este tipo de enfermedades que vienen y atacan nuestro cuerpo. Persisten durante el tiempo y provocan un aumento de estrés oxidativo y de inflamación crónica en nuestro cuerpo. Esto hace que nuestro organismo entre en un círculo vicioso en el cual va a disminuir el sistema inmune. Y si tenemos un sistema inmune pobre, deficiente, pues obviamente estas enfermedades como el VPH van a poder tener una mayor expresión, y es el caso de las lesiones papilomatosas de estos pacientes. Doctora, ¿podríamos decir entonces que el Limtox es un protector celular? ¿Nos puede ayudar con patologías específicas, pero también a mejorar el sistema inmunológico? Por supuesto. ¿Por qué? Porque las moléculas, las biomoléculas del Limtox van a ayudar a disminuir el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado. Nosotros siempre decimos que el Limtox no es un tratamiento específico para una enfermedad. Limtox es un conjugado de biomoléculas que va a mejorar la función celular. Y como la célula es la unidad fundamental de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y es la que a la larga tiene que fallar para que se desarrolle un proceso de enfermedad. Entonces, si trabajamos sobre la unidad funcional de nuestro cuerpo, estamos trabajando en todas las patologías que podrían venir y dañar nuestro organismo. Pero hemos visto que hay algunas patologías que responden mucho mejor a esta terapéutica, y una de estas es las infecciones por el virus del papiloma humano. Responden muy bien, como nos dimos cuenta con los casos de la doctora, ¿verdad? Ella tiene una amplia gama de casos y es muy interesante, y lo platicábamos fuera con ella.
que es muy interesante que ella tiene pacientes con enfermedades de base, como su paciente de diabetes, y tenemos que tiene pacientes jóvenes, tanto femenino como masculino. Y entonces esto nos da todas estas casuísticas que nos permiten llevar a cabo un mejor tratamiento para nuestros pacientes y demostrar que el INTOX en el virus del papiloma humano actúa no solo en pacientes mayores, sino que en pacientes mayores con enfermedades de base y pacientes jóvenes, tanto masculinos como femeninos. Yo creo que es maravilloso para usted, por ejemplo, doctora, como bien lo decía, tener la oportunidad de ver, ¿verdad?, estos resultados en pacientes jóvenes, en adultos. Usted nos comentaba de su paciente diabética que también mejoró su condición diabética como tal. Exacto. Sí, es muy satisfactorio ver cómo las pacientes mejoran con este medicamento, con LINTOX. He tenido muy buenos resultados, como esta paciente diabética que logró compensar su estado metabólico. O sea, ella se mantenía descompensada y, como la doctora lo mencionó, es un círculo vicioso. Entonces, si ella se mantiene descompensada metabólicamente, pues el virus la va a atacar con más fuerza. Pero al iniciar LINTOX, entonces logramos compensarla metabólicamente y pues las lesiones desaparecieron. La búsqueda de todo paciente. Además que hablamos de las cauterizaciones, doctora, y muchas veces sometemos a las pacientes una tras otra, ¿verdad? Este proceso de cauterización que afecta el sistema inmunológico porque las deprime como tal el proceso. Exacto, que son realmente parte del protocolo de tratamiento de estos pacientes. Pero pues tenemos un mejor resultado si a estos pacientes los tratamos con algo más, con una alternativa terapéutica más, y en este caso con el uso de polifenoles, de estos conjugados de polifenoles que van a mejorar la respuesta incluso de los tratamientos convencionales. Y además tenemos que las dosis, ¿verdad?, no son dosis complicadas para los pacientes. LINTOX es un conjugado que se debe tomar cada 12 horas, son sobrecitos, es un polvo que se tiene que diluir en más o menos en 8 oncitas de agua, pero realmente lo que el paciente tolere de líquido es con un sabor bastante aceptable para el paciente, que eso también nos permite que el paciente se apegue a los tratamientos. Y un sobre cada 12 horas. Y el tiempo, ¿cuánto tiempo va a utilizar LINTOX el paciente? Bueno, el tratamiento inicial nosotros lo llevamos más o menos por 4 meses. Después de estos 4 meses, depende del criterio de su médico cuánto tiempo más utilice el paciente LINTOX con incluso las dosis que el médico, el criterio del médico pueda darles, porque hay algunos colegas que después de 6 meses más o menos de tratamiento, cada 12 horas, tenemos que se quedan con un sobre cada 24 horas y después eventualmente solo como para llevar el tratamiento de los pacientes en un estado pues nada más de mantenimiento, por así decirlo. Correcto, para darle el seguimiento. Para darle el seguimiento. Excelente, doctora. Queremos agradecerles, ¿verdad?, la oportunidad de conocer, por supuesto, de LINTOX y de todos sus casos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si quiere dar algunas recomendaciones a todos nuestros amigos televidentes. Recordarles que acudan con su ginecólogo, que acudan a consulta, que recuerden su citología cervical cada año, cada cierto tiempo, lo que el ginecólogo les indique. No se olviden de su salud, evitemos el cáncer. Efectivamente. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos el día de hoy y a ustedes ahí en casita por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares y por supuesto invitándolas a que nos acompañen en nuestros siguientes programas.